Aleluya, gloria al Señor Jesucristo, hermanos, una bendición una vez más el poder seguir con lo que es nuestro comentario bíblico del Evangelio según Lucas. En este día nos corresponde lo que es el capítulo 17, el cual lo hemos llamado lo que sí importa. Gloria al Señor. A medida que Jesús iba en su camino a Jerusalén, continuaba enseñando y preparando a sus discípulos para lo que él habría de sufrir. Pero también los preparaba para el momento en el cual él ya no estaría con ellos y les tocaría ministrar y llevar las buenas nuevas a todo el mundo. En este capítulo, el doctor Lucas narra lecciones que el Señor le dio a sus discípulos sobre la vida cristiana. Hay 4 de ellas. Quiero hablarle por perdón, fidelidad, agradecimiento y preparación. En estas 4 enseñanzas que el Señor da, las encontramos en este capítulo 17 de Lucas. Los primeros 6 versículos vamos a notar cómo el Señor les enseña a ellos esta lección sobre el perdón. Fíjese que después de que el Señor Jesús, hermanos, les había a ellos advertido y les advirtió a los fariseos con respecto al amar el dinero. Lo puede leer en Lucas 16 del 14 al 31. Vino a dar advertencias a sus discípulos con respecto a ciertos errores que podían hacerles caer en su vida cristiana. Después de todo, todos somos pecadores, viviendo en un mundo pecador. Pero debemos de prestar atención en no ser de tropiezo para otros, ya que eso es peligroso. Usted puede leer al respecto, hermanos, en Romanos 14, versículo 13, y en primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 10. La expresión a uno de estos pequeñitos, como también la dice Lucas 7, verso 2, el Señor se está refiriendo no solo a niños, sino también a creyentes recién nacidos, quienes están aprendiendo a seguir a Jesús. Es decir, al hablar de pequeños o recién nacidos, no en sí el Señor se está refiriendo a personas de corta edad o de días o de meses de haber nacido, sino que está hablando de aquellos que empiezan en el caminar con Él, aquellos recién convertidos. A eso es a lo que el Señor se refiere. Mateo 18, versos del 1 al 6, Lucas 10, versículo 21. Pequeñitos estaba referido a publicanos y pecadores, a quienes habían venido a creer en Jesucristo. Los fariseos habían criticado al Señor y eso es probable que haya causado tropiezo en esos nuevos creyentes. ¿En quiénes? En los publicanos, en los pecadores, en las prostitutas. Supongamos que no eres tú el que ha pecado, pero es otro el que ha hecho el pecado contra ti. Jesús se anticipó a esa situación y en Lucas 17, de los versos 3 al 4, da instrucciones de lo que nosotros debemos hacer. Número 1, el Señor dice que debemos de tener una preocupación por cada uno y obedecer su advertencia. Dice, ten cuidado de ti mismo. Esto significa que amorosamente debemos de vigilar a cada uno de nosotros y ayudarnos a que ninguno caigamos en pecado. Si algún hermano peca contra nosotros, debemos amorosamente amonestarlo en privado. Fíjense, no público, el Señor está hablando en privado. De lo contrario, corremos el riesgo de ofenderlo y perder esa buena relación cristiana. Esa sería una mala amonestación, como usted lo puede ver en Mateo 18, versículos del 15 a 20. Hablando la verdad con amor, como nos lo expresa en Efesios 4, 15. Es el primer paso para resolver las diferencias personales, en privado y en amor. Nuestro interés no es avergonzar o herir al ofensor, pero sí animarlo a que se arrepienta. Gálatas 6:1, por ejemplo. Si éste se arrepiente, entonces nosotros debemos de perdonar. Efesios 4:32, Mateo 5 de 43 al 48. Debemos incluso, hermanos, de tener el hábito de perdonar, incluso cuando aquella persona no se arrepienta y no nos pida perdón. Nuestra obligación es perdonar. Así como el Señor nos perdonó a nosotros, nosotros perdonamos a la otra persona. Número 2 de la instrucción que el Señor da que debemos hacer. Cristianos maduros saben que el arrepentimiento no solo es cuestión de palabras. El verdadero arrepentimiento incluye dolor, lágrimas y cambio de mentalidad.
El amor nos motiva y nos conlleva a perdonar. La fe activa el deseo del perdón a otros y Dios mismo lo usa para bendecirnos. Es decir, que los que salimos favorecidos cuando nosotros perdonamos somos nosotros mismos. Eso es pero muy bueno que usted lo haga. La imagen que el Señor da sobre la semilla de mostaza transmite la idea de vida y crecimiento. La semilla de mostaza es muy pequeña, pero tiene vida en ella. Por lo tanto, puede crecer y dar fruto. Marcos 4, versículos 30 al 32. Si tenemos una fe viva, como la habla Santiago, capítulo 2, del 14 al 26, crecerá y no ayudará a obedecer sus mandamientos. Nos ayudará mucho eso, como lo dice el Salmo 37, 5. El perdón es una prueba a nuestra fe y a nuestro amor. Siendo lo que es la raza humana, siempre habrá ofensas que fácilmente se convertirán en una oportunidad para el pecado. El pueblo de Dios debe de habituarse a estas ofensas que pueden surgir y enfrentarlas con amor, perdonando a los demás. Un pastor, hermanos, una vez me enseñó algo al respecto. Él decía que el que no puede perdonar está destruyendo el puente por donde alguien pasará. Dice que es fantástico. Si usted no perdona, está destruyendo el puente por donde un día quizás usted tenga que pasar u otra persona tenga que pasar. El perdón es como un puente que nos acerca unos a otros y nos acerca sobre todo al amor del Señor Jesucristo. Ya vimos la primera lección, hermanos. Hoy vamos a ver la siguiente lección. Esta primera es sobre el perdón. La siguiente, hermanos, es una lección sobre fidelidad. La expresión no le dice, más bien, como habla el versículo 8, indica que el Señor iría a hacer un balance entre una lección y la otra. Había la posibilidad que los 12 se ocuparan tanto de trasplantar árboles que ellos llegarían a ignorar las responsabilidades de la vida diaria. La fe que no lleva fidelidad no complacerá al Señor, a pesar de todo el trabajo que hagamos por su obra. Yo quisiera repetirle eso una vez más porque es una parte bien importante. Vea, la fe que no lleva fidelidad no complacerá al Señor, a pesar de todo el trabajo que pudiéramos hacer para la obra de Él. Está muy bien que tengamos fe para hacer lo difícil, como habla Lucas 17, el 1 al 3, y también que tengamos fe para hacer lo imposible, como lo habla aquí Lucas 17, versos del 4 al 6. Pero es esencial que tengamos fe para hacer incluso la rutina diaria que el Señor nos ha confiado. Privilegios deben de ser muy bien balanceados con las responsabilidades. El sirviente en esta historia era evidentemente uno de 1000 usos, porque era responsable de la granja, de pastorear y de cocinar. Lo anterior no era inusual, ya que las personas adineradas tenían un sirviente para cada una de las tareas que le acabo de decir. Es decir, tenían uno para la granja, uno para pastorear y otro para cocinar. De hecho, empieza la historia con un estilo interrogativo. La pregunta es, ¿se pueden imaginar? A lo cual todos hubiésemos contestado, o los que estaban presentes contestar, no lo imaginamos. El dueño de la propiedad, el amor, el Señor, el maestro, toma el lugar del siervo y le sirve la cena a él. ¿Qué contraste ese, hermanos? El dueño de la propiedad, el amo, el Señor, el maestro, toma el lugar del siervo y él es quien le sirve la cena. Jesucristo ya había hablado con sus discípulos, es decir, los siervos de él, sobre este tema y les había prometido que él mismo les serviría a ellos si fueran fieles. Lo dijo en Lucas 12, ya estudiamos al respecto, versículos 35 al 38. Jesús mismo estaba en medio de ellos como un sirviente. Lo dice Lucas 22, verso 27, a pesar que él era el maestro de todos, pero él estaba como sirviente de todos. Si un siervo, hermanos, común, es fiel en obedecer las órdenes de su amo terrenal, el cual no le recompensa, ni siquiera le agradece, y es que no hay obligación al respecto,
porque el siervo está en la obligación de hacer para lo cual ha sido contratado. Pero si un siervo común es fiel en obedecer a las órdenes de su amo terrenal, este amo terrenal no le agradece. ¿Cuánto más los siervos del Señor Jesucristo deberíamos de obedecer a nuestro Maestro amado, a nuestro Señor, a nuestro Dios, quien ha prometido que Él mismo nos va a recompensar y a recompensar muy bien? ¿Cuál debería de ser la actitud correcta en el servicio cristiano? Debería de ser la de hacer la voluntad de Dios con el corazón, como lo dice Efesios 6, verso 6. El Señor dijo: si me amas, guardad mis mandamientos. Juan 14, verso 15. Para la persona que ha nacido de nuevo, el servir al Señor es grato, placentero, y no es algo agravioso, es decir, no es a la fuerza. La persona que ha nacido de nuevo y que trae agradecimiento en su corazón, es algo grato el servir al Señor. Le invito a leer primera carta de Juan, capítulo 5, verso 3. Nosotros le obedecemos a Él porque le amamos. El hacer la voluntad, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Dice el Salmo 40, versículo 8, y tu ley está en mi corazón. Aleluya, gloria al Señor. La tercera lección que este capítulo 17 nos está enseñando está a partir del versículo 11 al 19, y es una lección de agradecimiento. Entre el versículo 10 y el 11 de este capítulo 17, los eventos de Juan, hermanos, capítulo 11, ocurren mientras Jesús va hacia Jerusalén, en la frontera entre Samaria y Judea. El Señor Jesucristo sanó a 10 leprosos de una vez, y el hecho de involucrar a un samaritano dentro de esos 10 hizo del hecho algo más significante todavía. Jesús usó este evento para dar una lección de agradecimiento que debemos nosotros de tener hacia Dios mismo. El relato inicia con 10 hombres contaminados, versículo del 11 al 13. Así se les consideraba a los leprosos, como también ya lo vimos en Lucas 5, versos del 12 al 15. Los judíos y samaritanos normalmente no vivirán juntos nunca para ellos, pero la miseria ama la compañía, y estos 10 eran todos marginados, todos desechados, todos deberían de gritar inmundo, inmundo. Eso traía algo en común para ellos y los había hecho a ellos estar juntos. ¿Qué diferencia hace a donde naciste si estás condenado a la muerte? Estos hombres tenían esperanzas porque Jesús estaba ahora ahí, por lo cual ellos clamaron por misericordia. La palabra que se usa aquí para maestro es la misma que usó Pedro, ¿se recuerda usted? En Lucas capítulo 5, para dar a entender que él tenía el control de todo, que él era el dueño de todo. Eso lo usa Pedro en la barca, le dice maestro, y con esto le está dando a entender a Jesús que él es el comandante en jefe. Ellos sabían que Jesús tenía total control de cualquier enfermedad y de la muerte, por lo cual ellos confiaron que el Señor los ayudaría. El relato continúa, hermanos, con los 9 hombres desagradecidos. Eso lo puede leer en Lucas 17. Jesús les ordenó presentarse ante el sacerdote, lo cual ya requería de fe, porque solo por la palabra que Jesús había dicho, ellos tenían que creer en esa palabra. Era muy importante que ellos confiaran en lo que Jesús había dicho y ellos creyeran a esa palabra. Eso requería de fe. Si ellos no hubieran tenido fe, entonces ellos no hubieran ido al sacerdote y hubieran dicho, este no pudo hacer algo mejor por nosotros. ¿Se recuerda a Naamán? Porque vea, hermanos, ellos aún no estaban limpios, y al hacerlo ellos demostraban que tenían fe, una fe que conlleva obediencia, lo cual eso les trajo la sanidad de los cuerpos. Puede leer al respecto el segundo libro de Reyes 5, versos del 1 al 14. Cuando usted hace algo por obediencia, aunque usted no lo crea, pero como usted lo hace, significa que usted lo está haciendo por fe, que lo que su Señor le ha dicho va a suceder.
Vea, se podría esperar que los 10 hombres volvieran corriendo a darle las gracias al Señor Jesucristo, pero solo uno hizo eso, y este era el samaritano. ¿Qué tan agradecidos deberían de haberse mostrado los hombres por la atención, la dedicación y la sanidad que les había dado el maestro? Tuvo que haber sido total, los 10, no solo uno. Y juntos debieron de haber entonado, hermanos, al Señor: gracias, Señor. Pero no, solo regresó uno. Este relato, hermanos, del agradecimiento termina con un hombre inusual. Versículos del 15 al 19. Este grito, hermanos: gloria a Dios. Y se postró a los pies de Jesús para darle las gracias. Puedo imaginar ese hombre, hermano, gritándole gloria a Jesús y agradeciéndole. Estaba bien en que hubiera seguido la lógica de irse con los otros 9 a darle las gracias al templo. Qué bueno que lo fueron a hacer. Pero él regresó a Jesús con un sacrificio. Y vean, no de dinero, no de animales, no de cosas, con un sacrificio de alabanza y de adoración. El sacrificio anterior agradó más al Señor en comparación con los otros sacrificios presentados por los otros 9. Los otros presentaron sacrificio, recuerde a Caín, pero el que este hombre trajo sacrificio, alabanza y adoración directamente a él fue más grato para el Señor, así como sucedió con Abel. A pesar que ellos estaban obedeciendo la ley, y no queremos decir que hicieron mal, ellos estaban obedeciendo la ley y el mandato que Jesús les había dicho: preséntense al sacerdote. Eso está muy bien. En lugar de ir al sacerdote, el samaritano se convirtió en sacerdote, hermanos, y él construyó un altar a los pies de Jesús y él presentó su sacrificio de alabanza y de adoración. ¡Qué fantástico eso! Al venir a Jesús, este hombre recibió algo más que una simple sanidad. Él también recibió perdón de pecados. Literalmente el versículo 19 dice: y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Son las mismas palabras que el Señor había dicho a la mujer arrepentida que lo ungió en Lucas 7, versículo 50. Los 9 amigos del hombre samaritano fueron declarados limpios de la lepra por el sacerdote. Pero este hombre era declarado limpio de pecados por el mismo Dios manifestado en carne. Aunque es maravilloso recibir el milagro de sanidad, es mucho más importante recibir el milagro de la salvación eterna que solo el Señor Jesús le puede dar. Todo hijo de Dios, hermanos, debe de cultivar el agradecimiento. Un corazón sin agradecimiento es un campo fértil para todo tipo de pecados. Yo le animo que en su corazón siempre esté el agradecimiento. La cuarta lección en este capítulo 17 es una lección de estar preparados, de prepararse, de preparación. Versículo 20 al 37 nos habla al respecto. El pueblo judío vivía en una expectativa emocionante, particularmente para la celebración de la Pascua, en la cual conmemoraban la liberación de la esclavitud en Egipto. Ellos esperaban a algún otro como Moisés. Esa es la imagen que ellos tenían. Alguien como Moisés que los liberara de las cadenas de opresión. Algunos otros esperaban que ese hombre fuera Juan el Bautista, por toda aquella fuerza con la que él había señalado el pecado y había traído el bautismo y les decía: haced frutos dignos de arrepentimiento. Y luego la atención se volvió a Jesús. Juan 6, verso 15 en adelante puede ver eso. El hecho de que el Señor fuera hacia Jerusalén levantaba las expectativas aún más. Sin embargo, él iría a establecer el reino prometido. Los fariseos eran los custodios de la ley. Usted puede leer sobre Mateo 23, versos de 2 al 3, por lo cual ellos estaban en todo el derecho de preguntarle a Jesús cuándo, según él, ese reino sería establecido. Hasta aquí no está mal lo que ellos estaban haciendo, ya que ellos habían sido como puestos para que ellos custodiaran y ellos cuidaran de que no viniera algún falso profeta. Pero simplemente ellos estaban tan ciegos que no vieron que ese Dios mismo ahora estaba enfrente de ellos.
Según ellos, hermanos, cuando al preguntarle a Jesús, cuando según él ese reino sería establecido, Jesús les dio una respuesta satisfactoria para ellos. Les dijo palabras que ellos querían oír. Lo puede leer en Lucas 17:23. Sin embargo, los detalles los guardó para explicarlos a sus discípulos. A mí me encanta eso, porque el Señor siempre trajo revelación divina a sus discípulos, a los que creían directamente en Él. La pregunta era legítima de parte de los fariseos, pero a la vez era trágica, ya que Jesús había estado ministrando en medio de ellos durante 3 años y aún no habían visto la señal. Seguían en tinieblas ellos. Aún no habían entendido quién era Jesús y qué es lo que Él había venido a cumplir. Los puntos de vista de ellos con respecto al reino eran políticos y no espirituales. El Señor no negó, hermanos, Él no negó que iría a existir un reino terrenal en un futuro, pero sí enfatizó en la importancia del reino espiritual, al cual se podía entrar solo por medio del nuevo nacimiento. Recuerde la conversación que había tenido también con uno de ellos, que era Nicodemo. Y usted puede leerlo en Juan 3, versos del 1 al 8. De hecho, el Señor le dice: no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Habiendo contestado a los fariseos, Jesús se volvió a sus discípulos para instruirlos con respecto a dicho reino. Les advirtió que no se obsesionaran con su regreso, porque podían perder el tiempo tratando de verlo nuevamente. Esto es una buena advertencia para todos hoy en día, quienes no hacen nada más que estudiar libros de profecías. Y solo lo mismo, y no se preparan y no prepara a la iglesia como debe de prepararla. En verdad, hermanos, que debemos de esperarlo. Claro que debemos hacerlo y desear verlo. ¿Quién no va a querer ver al Señor? Pero al mismo tiempo deberíamos de estar ocupados haciendo el trabajo encomendado por Él, para que cuando venga estemos haciéndolo. Amén a eso. Mientras que los estudios de las escrituras proféticas nos den alguna luz o señal de la venida del Señor, no debemos saber el día ni la hora. Es improductivo investigar señales y tratar de calcular el día de su venida. Jesús usó 2 eventos del Antiguo Testamento para ilustrar el repentino regreso de Él. Primeramente habló del diluvio y también habló de la destrucción de Sodoma. Habla del diluvio en Génesis 6, versos 8, y habla de Sodoma en Génesis 19. En ambos eventos, las personas del mundo no se encontraban preparadas, ya que solo estaban interesadas en las actividades de la vida diaria, como por ejemplo comer, beber, casarse, comprar y vender. Noé fue testigo para esa generación. Eran en esos años, hermanos, previos al diluvio, como lo habla 1 de Pedro 2:5, pero con su predicación no se convirtieron. Noé, la esposa, los 3 hijos y las esposas de los hijos, es decir, 8 personas en total, fueron salvas de la destrucción porque entraron en el arca. Pedro vio esto como una ilustración de las personas hoy en día, donde las personas ponen su fe en Jesucristo, entrando en la iglesia siendo una representación hoy en día, un simbolismo del arca. En los días de Lot, hermanos, los deseos de lujuria no naturales, hermanos, de Sodoma y Gomorra, eran tan aborrecibles lo que sucedía en estos lugares, hermanos, que para Dios, hermanos, para Él, hermanos, terminó destruyendo por completo las ciudades. Solo Lot, sus 2 hijas y la esposa, quien luego, esta esposa, fue destruida, fueron salvos de terrible juicio. Ambos, Noé y Lot, vivían en días de decadencia espiritual y moral. El crecimiento de la población era algo significante en esos días. Génesis 6, verso 1. Y los sin ley incrementaban. Génesis 6, versículo 5. El Señor Jesucristo, hermanas, compara esta civilización como un cadáver podrido, que un día sería cortado para el juicio. El creyente con discernimiento ve las evidencias de los días de Noé y de los días de Lot, viviéndolos hoy mismo. Nuestro Señor puede venir por su iglesia en cualquier momento. Así es que no estamos buscando señales, nos dedicamos a buscar en hacer la perfecta voluntad del Dios Todopoderoso.
Le animo en todo momento a que entregue su vida, hermanos, al conocimiento de ese Dios todopoderoso, del Señor Jesucristo. Entre más los conozca a Él, más lo ama a Él. Entre más lo ame a Él, más conoce de Él. Gloria a Dios. Quiero desearle que la paz, la gracia, la bendición del Dios todopoderoso esté de continuo en su vida. Que el Señor le bendiga.